Buenas tardes. Pues casi estamos llenos, casi tanto como con Nick Cave hace 2 semanas. Bienvenidos todos ustedes. Yo soy Pacho, el director del Museo del Chopo. Seré muy breve. En este museo no nos gusta hacer protocolos porque creo que la gente no viene a oír a los funcionarios, sino a lo que está programado. Pero teniendo estos amigos personales y cómplices aquí en el museo, tengo que hacer la presentación personal. Creo que me siento muy obligado a hacerlo. Amigos cómplices con intereses afines desde hace muchos años, Philippe Ollet, el director de la Casa de Refugio, y Juan Villoro. Por intereses me refiero de repente a la cultura de la apropiación que hemos conversado con Villoro, o la literatura experimental con Philippe. Y es el propio Philippe quien propone al museo, en este nuevo periodo que se inició en mayo del año pasado con la llegada de mi equipo a la dirección, donde hay una línea de trabajo llamada literatura expandida, que pretende explorar justamente el lado B de la literatura, si lo quieren ustedes poner así, o lo experimental de la literatura, en un lugar con una presencia literaria, un canon literario tan potente, con personajes tan importantes como Octavio Paz. Quizás el costo de eso ha sido que la experimentación ha sido poco visible, a diferencia, digamos, de países como Argentina, Brasil, Cataluña, etcétera. En este museo, que es el museo del lado B de la cultura desde 1975, que es el museo universitario, que se hace museo universitario, se volvió el epicentro de la subterraneidad o de las culturas emergentes o de la experimentación y la reflexión, tanto de las búsquedas de género como de las músicas nuevas, el rock en el entonces prohibido, pero también de la literatura. Aquí se realizaban las bienales de poesía experimental y visual. Entonces, retomando esta historia, estos antecedentes históricos, es que hay el nuevo programa del museo con esta línea de literatura expandida que cobija la propuesta de este ciclo que nos hace llegar Philippe Ollet, que se llama Escribir Mañana, que es justamente una reflexión en torno a las poéticas, a los estilos, a los soportes, algo parecido a lo que pasó y se reflexionó en torno de la música a partir del surgimiento del MP3 en los 90. Y nuestro primer invitado abriendo este ciclo es Juan Villoro. Yo dejo el micrófono a Philippe para que lleve la conversación el día de hoy, no sin invitarlos a ustedes a que visiten nuestra página web, porque pues yo estoy muy emocionado, creo que a ustedes les va a emocionar mucho ver todo lo que tenemos programado. Viene Beatriz Preciado, viene Marjorie Perloff, viene Kenneth Goldsmith, en fin, y también nuestro Twitter. El mío es Pacho Paredes y el del museo es el Museo del Chopo. Philippe, por favor. Juan, bienvenidos. Gracias. Buenas noches a todos y muchísimas gracias por acompañarnos, y mil gracias a Juan por haber aceptado esta invitación una vez más. Efectivamente, el ciclo que empieza hoy es un ciclo que pretende ofrecer elementos de reflexión acerca de una nebulosis de temáticas, varias temáticas que se entrelazan y que quisiéramos plantear a actores del mundo de la literatura y de la edición. Me refiero a gente que edita, por ejemplo, en Internet, gente que representa la literatura de forma distinta, o sencillamente editores que se preguntan hacia dónde va su trabajo y cómo va a evolucionar. En el caso de Juan, pues obviamente es el autor que invitamos, pero también es Juan Villoro, el lector, Juan Villoro, el conocedor del mundo editorial y que observa y participa en múltiples debates sobre cómo está cambiando este mundo. Efectivamente, con Pacho tuvimos pláticas desde hace mucho tiempo, se han venido agudizando para reflexionar acerca de la relación entre los soportes que permiten leer, escribir hoy y cambios o no. No hay que dar las cosas por hechas, no estoy seguro tampoco que son cambios tan radicales en el cambio de la escritura misma, pero algunos elementos nos dan a pensar que algo estuvo pasando en nuestra generación, Juan, si somos más o menos misma generación,
una revolución que nadie ha conocido. O sea, cuando empezamos a interesarnos en escribir, eran máquinas de escribir, hoy tenemos laptop, existen accesos a bases de datos, en fin, y la reproducción del libro también ha evolucionado, las posibilidades de lecturas han cambiado, las formas de escritura están cambiando, y nos gustaría pensar también acerca de la evolución misma de la escritura, si los cambios que vimos durante el siglo XX siguen pertinentes y si podemos ver una especie de continuidad en lo que se escribe hoy, en lo que vemos en los escritores contemporáneos y en tu caso pues saber cómo te relacionas con la escritura. Así es que empezaremos con algunas preguntas. Siempre me parece un poco superfluo presentar a Juan, pero solo quisiera decir que es seguramente el autor mexicano que cubre con tanto talento técnicas de escritura muy distintas, que van de la dramaturgia, el ensayo, la crónica, novela, cuentos. Nos falta tu libro de poemas y con eso tendremos todo cubierto, pero me encanta pensar que esas técnicas distintas que dominas con tanto talento pues nos dan un acercamiento a la escritura y al mismo tiempo siempre una frase de Juan se reconoce, que esté en un escenario, que esté en una crónica, una columna en la prensa, hay algo en la voz narrativa que siempre está presente. Entonces yo creo que eso hace que tu participación en la primera charla que tenemos es más que pertinente. Pues yo quisiera, primero si estás de acuerdo, hablar de tu relación con la escritura y después con el mundo de las tecnologías nuevas, de las escrituras nuevas, de los blogs, de lo que se produce y también de la evolución de la lectura, de cómo quizás vamos a tener que cambiar nuestra manera de leer, etcétera, etcétera. Son más o menos el camino que yo propongo. Haciéndote la primera pregunta, obviamente, y eso es un poco demasiado obvio, las escrituras cambian con las épocas, las literaturas se parecen a su tiempo, hemos asistido a cambios bastante grandes desde los años 50 hasta hoy. No sabemos el futuro, no vamos a jugar a adivinar, pero quisiera ver, tú como escritor, ¿cómo sientes que la literatura ha evolucionado desde hace unos 40, 50 años? ¿Cómo crees que géneros han influido, como el cine, que obviamente ha cambiado nuestra relación con la ficción, por ejemplo? ¿Cómo finalmente sientes que te relacionas con tus padres literarios? Quiero decir, tú no escribes como los escritores que has leído antes y que admiras y quieres, pero al mismo tiempo, afirmando tu propia voz narrativa, tú sabes que estás caminando en una forma de escritura particular que tiene que ver con el mundo actual, que tú respondes a este mundo actual. Bueno, antes que nada, gracias Philippe, muchas gracias a Pacho por la oportunidad de estar aquí, gracias a todos ustedes por haber venido, me da mucho gusto estar en el Museo del Chopo, que es un espacio que me trae recuerdos muy lejanos, me hace sentir un poco como objeto de museo yo mismo, porque la primera vez que participé en actividades aquí habrá sido pues hace unos 35 años en algunas lecturas que se empezaban a hacer en el 79 y luego hicimos un concurso de rock que alentaba a Jorge Pantoja, que trabajó por acá, empezó a hacer entonces el Museo del Chopo, el enclave de la contracultura mexicana. No había en aquel momento producción de rock, la mayoría de los discos que se lograban hacer en la industria nacional salían tan mal que si el agujero realmente estaba en el centro, realmente decías, me tocó un disco perfecto, ¿no? Tenía rebabas de plástico, entonces tú abrías el disco y tenías que usar una tijera para cortar las rebabas, o sea, el modo mexicano de producción era verdaderamente extravagante y aquí empezó a fraguarse un movimiento de rock significativo en una época en que el rock se había refugiado en los hoyos funkis, prácticamente no había lugares para tocar, no había conciertos, todo lo que hoy damos por sentado, que Nick Cave pueda estar en este espacio, que pueda tocar en la Ciudad de México, es algo que entonces era una utopía y el rock se había refugiado en bodegas con más polvo que acústica. Me acuerdo una de ellas en donde tú llegabas y la taquilla era un coche, un Renault, entonces había un tipo adentro y había bajado la ventanilla lo suficiente para que por ahí pasaras el
el billete y entonces te daba un papelito que hacía las veces de boleto, pues así estaba el rock en esa prehistoria, y este fue un espacio muy importante, y hasta la fecha, y gracias, entre otras cosas, a la impronta de gente como Pacho, un notable baterista de la música de rock, ahora convertido en promotor y teórico de la cultura alternativa, de modo que me parece muy interesante estar otra vez en este espacio. La pregunta de Philippe pues es oceánica, porque son los cambios que ha tenido la literatura en los últimos tiempos. Quisiera compartir con ustedes una perspectiva más bien personal, Philippe, ¿no? Si te parece. Yo empecé a escribir de manera totalmente imprudente cuando tenía 15 años. No tuve una infancia relacionada con los libros, a pesar de que mis dos padres son universitarios y había libros en mi casa, pero no había libros para niños, no había libros para jóvenes, y me parecía que eso, a lo que ellos se dedicaban, la historia, la filosofía, la psicología, pues era una zona muy aburrida, muy ajena a lo que a mí podía interesarme. Y no fue sino hasta que un amigo de la colonia en la que yo vivía, con el que solía ir a jugar en las tardes, Jorge Mondragón, me recomendó un libro. Él no había leído jamás un texto, de modo que me sorprendió que se hubiera interesado en eso. Se trataba de la novela De perfil de José Agustín, y la había leído Jorge como si fueran las confesiones auténticas de un adolescente. La novela está escrita en primera persona, y ni él ni yo sabíamos que se podía escribir ficción en primera persona, es decir, que alguien podía empezar un libro como De perfil, detrás de la gran piedra y el pasto está el mundo en que habito, y que eso no hubiera sido la auténtica trama que le hubiera pasado al protagonista. Lo leyó como un libro de autoayuda. Él veía la foto de José Agustín y decía, pues ni está tan carita, no sé cómo le hizo para ligarse a Queta Johnson. Queta Johnson era una rock and rollera que aparecía en la trama, y naturalmente yo quise saber cómo se había ligado a Queta Johnson. Me parecía que era un libro de superación personal, que a lo mejor me iba a dar un tip a mí para salir adelante en el futuro. Empecé a leer el libro y ocurrió una especie de fenómeno que yo he llamado como la lectura en espejo, porque resulta que yo lo leí en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria, y la trama de perfil ocurre en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria. El protagonista está en la colonia Narvarte, yo vivía entonces en la colonia del Valle, que son colonias muy similares. Los padres del protagonista se están divorciando, mis padres se habían divorciado, entonces empecé a ver eso como mi propia historia, salvo el ligue con Queta Johnson, que por desgracia no pertenecía a mi vida. Pero ahí entendí que la literatura era para mí, y entro un poco en la pregunta tuya más específica. La literatura de José Agustín incorporaba elementos de la contracultura que en la misma época estaban presentes en la narrativa francesa, en Estados Unidos, en Inglaterra. Era el momento en que había un viraje en la literatura y se narraba desde el punto de vista juvenil, con el lenguaje coloquial que usaban los jóvenes, utilizando elementos de la cultura de masas. Por ejemplo, las onomatopeyas del cómic, ¿no? Un personaje podía estar comiendo, como en La familia Burrón de Gabriel Vargas, entonces hacer chomp chomp, ¿no? Al estar comiendo, ¿no? O este tipo de golpes, de efectos sonoros que tiene el cómic, los utilizaba José Agustín. Mencionabas tú el cine, por supuesto, una técnica de montaje cinematográfico, yuxtaponiendo escenas, una literatura muy visual. Incluso en otros libros José Agustín metía indicaciones para la cámara, como si también estuviera escribiendo un guión, ¿no? Entonces mete indicaciones. Y luego toda la contracultura juvenil, que en novelas posteriores, como Se está haciendo tarde, José Agustín incorpora elementos de las experiencias con las drogas, ¿no? El turismo trascendental o intravenoso al que te podía llevar esa otra realidad, las puertas de la percepción, ¿no? Que dieron el nombre, la novela de Aldous Huxley, Las puertas de la percepción, al grupo Las Puertas, The Doors, ¿no? Entonces también la contracultura vinculada con las drogas. Entonces yo creo que el tipo de literatura con la que yo me hice lector le debía mucho a la música de rock, al escenario en donde la gente joven, en los años 60, que es cuando José Agustín escribe sus primeras novelas,
ya dejó de ser una categoría biológica que se define pues, porque tiene acné y bajo colesterol y todavía no puede votar, etcétera. Deja de ser esa categoría biológica específicamente determinada por sus rasgos físicos y se convierte en una categoría cultural. Es decir, con la contracultura hay maneras específicas de amar, de intoxicarse, de viajar, de fundar una comuna, de irse de la casa, de vestirse, de dejarse el pelo largo, de tatuarse, una serie de circunstancias que entonces incorpora José Agustín y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si el libro que traía Jorge Mondragón, que por cierto su apodo era el Chinchulín, era muy latoso, muy ladilloso, y le decíamos el Chinchulín, entonces de pronto llega y trae ese libro? ¿Qué hubiera pasado si hubiera llevado otro libro? Si hubiera llevado, por ejemplo, Paradiso de Lezama Lima, una novela maravillosa pero sumamente compleja, barroca, muy difícil, con la que yo seguramente me hubiera estrellado. O sea, fue una suerte extraordinaria que llevar ese libro y que yo lo leyera en ese momento puntual en el que estaba yo justamente en las mismas vacaciones del protagonista sin saber qué hacer con mi vida. Entonces tomé un tranvía cuando todavía existían y a otro gran amigo, Pablo Friedman, le dije, ya sé lo que quiero hacer en la vida, quiero escribir. Me dijo, pero si tú no has leído nada, ¿no? Pero en ese momento, en ese tranvía, yo era seguramente el escritor más inculto de la tradición mexicana, porque había leído un solo libro y quería escribir un libro. Entonces quería empatarme, ¿no? Y naturalmente tenía que leer muchos más antes de poder escribir, pero fue así como empecé. Entonces, a partir de ese momento, como recursos literarios específicos de la época, y estamos hablando de lo que tú decías hace 40 años, un poco más, ¿no? Esos recursos tenían que ver con la contracultura, tenían que ver con la influencia de la cultura de masas, con el punto de vista juvenil, y luego me fue interesando mucho el fenómeno de la crónica. Escritores como Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Vicente Leñero, que estaban escribiendo en México una literatura muy volcada a narrar la realidad sin ficción. En 1976 vino el golpe Excelsior. Yo alcancé a colaborar en el Excelsior de Julio Scherer, publiqué un cuento en Diorama de la Cultura, el 19 de octubre de 1975. Alcancé a publicar un cuento ahí, después vino el golpe Excelsior y Vicente Leñero publicó su extraordinario libro Los Periodistas. Entonces los periodistas, a mí me asoció la literatura con la no ficción, la crónica, la voz del cronista y la posibilidad de narrar la realidad sin que estés inventando algo. Al principio decía, al leer en primera persona de perfil, yo no sabía que eso era una invención, que era ficción. Con Leñero, Monsiváis y compañía, regresé a la posibilidad de escribir sin ficción también. Y la crónica y la mezcla entre crónica y ficción se convertiría para mí en algo muy, muy importante. También Jorge Ibargüengoitia llevó este tema a la cotidianidad, porque muchas veces uno piensa, bueno, voy a escribir sin ficción, haré una crónica, pero entonces tengo que cubrir un gran acontecimiento, la explosión en Pemex, por ejemplo, ¿no? El arresto del Bester Gordillo, las circunstancias del momento, y de alguna manera Ibargüengoitia nos reveló que hay cuestiones tan enigmáticas como estas, pero que pertenecen a la vida diaria, a la cotidianidad. En sus clases de periodismo, Vicente Leñero pedía como primer ejercicio que la gente describiera la calle donde vive, porque muchas veces lo que mejor conocemos lo damos por sentado y no nos sorprende, no nos asombra. Entonces nuestra calle es normal, no tiene nada raro porque es lo que vemos todos los días. Ver la calle como si la viéramos por primera vez es un saludable ejercicio de descubrimiento. Por eso Ibargüengoitia, al reunir sus crónicas, le puso a uno de sus libros Misterios de la vida diaria, porque a veces no hay nada más misterioso que la vida cotidiana. Entonces ahí el descubrimiento de la crónica me llevó primero a la crónica de grandes sucesos y luego a la crónica de la vida diaria, la de al estilo Jorge Ibargüengoitia. Pues seguimos todavía en tu propia trayectoria y tu relación con la literatura, tu propia escritura. Yo prometo que
ya Juan contestó 3 de las preguntas que yo tenía apuntadas ahí, especialmente pues esta famosa relación de realidad y ficción que tú manejas muy bien en las novelas también, que uno reconoce espacios y en tus crónicas que eres capaz de chispas y pensamiento que son pizcas de ficción, etcétera. Quisiera preguntarte si tuviste conciencia desde... Albercas es tu primer libro publicado, ¿no? De cuentos. La Noche Navegable, que es de 1980. Sí. Pero desde La Noche Navegable y Albercas que siguen, ¿no?, hasta hoy, a mí me impresiona mucho la capacidad de concisión de tu escritura. Quiero decir que en una frase has planteado un malestar de un personaje y sabemos por qué está mal y cómo se relaciona con el mundo. Y siempre me ha dado la impresión de que hay un cierto deseo de velocidad en esta cosa compacta que tú traes, que tiene quizás que ver con la escritura de cine, la idea de relatar una historia con un punch así muy, no solamente veloz, pero potente y veloz. Eso tú lo trabajaste especialmente, es algo que te preocupa cuando escribes, esa capacidad de asimilar la velocidad del mundo actual en lo que tú escribes. Yo creo que tiene que ver con un temperamento. Soy una persona muy ansiosa que se desespera muy rápido y entonces quiere concluir las cosas más o menos rápidamente, resumir. Y yo creo que una de las cosas más difíciles en nuestra vida es poder resumir algo satisfactoriamente. Hacer el ejercicio de condensar las cosas es muy, muy difícil. Entonces, creo que tiene que ver con el temperamento, pero también con el gusto por la literatura que ha logrado esto. Tuve la suerte de ser alumno de Augusto Monterroso en un taller muy extravagante al que se llegaba por concurso. Lo daba el INBA, pero había que concursar. Yo concursé un año, no pude entrar, concursé al año siguiente, tuve la suerte de entrar y solamente entraban 3 alumnos y nos reuníamos en la inmensa biblioteca de Alfonso Reyes, en la Capilla Alfonsina, y Monterroso es un gran maestro de la brevedad. Como ustedes saben, él escribió ese cuento que se considera uno de los más condensados de la historia, que se llama El dinosaurio, y dice: cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. En una ocasión yo lo recité enfrente de él, traté de citarlo, y entonces le agregué una palabra, dije: y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Y entonces Monterroso dice: ¿cómo? ¿Le agregaste una palabra? Dice: no, hombre, lo hiciste sonar como una novela de Tolstoy, ¿no? Sí, tan pequeñito que era, ¿no? Y lo mismo una señora, ¿no? En una ocasión, para querer quedar bien con Monterroso, hizo lo que tanta gente hace, ¿no? Le dijo: oiga, ese cuento del dinosaurio, mire, no lo he acabado, pero ya lo empecé, ¿no? Claro, no sabía que constaba de 7 palabras. Y el secreto de ese relato es que en realidad Monterroso no nos cuenta un cuento, sino que nos entrega la última línea de un cuento. O sea, la fórmula del cuento está ya tan trabajada en la tradición que uno, teniendo esas 7 palabras, puede imaginar lo que ocurrió antes. Es decir, el planteamiento sería: un hombre se acuesta y tiene una pesadilla terrible. El clímax es que en esa pesadilla está siendo perseguido por un dinosaurio, teme por su vida, está a punto de ser asesinado por el dinosaurio, y el desenlace es: de pronto despierta, se siente a salvo, dice: la libré, solo era una pesadilla, me salvé, y descubre que algo de la realidad del sueño está en su otra realidad. El dinosaurio todavía estaba ahí. Entonces nos da la última línea de un cuento, y el efecto es maravilloso porque es un cuento cuya duración virtual es bastante extensa. O sea, tenemos que imaginarnos lo que pasó antes, pero la lectura es solamente ese momento de condensación. Entonces, bueno, haber estudiado con Monterroso para mí fue una gran enseñanza, ¿no? Y luego tuve la suerte de traducir un autor alemán que también es un gran condensador, que es Lichtenberg, un autor del siglo XVIII. Yo estaba buscando autores que proponer para el Fondo de Cultura Económica, porque yo quería traducir del alemán, era una de las formas en las que me ganaba yo la vida, y quería además traducir un autor que nadie más hubiera traducido, y encontré a Lichtenberg, que aunque era un autor del siglo XVIII, lo habían admirado personalidades tan eminentes como Kafka, Thomas Mann, Nietzsche, André Breton, Cabrera Infante, Alejandro Rossi, Fernando Sabater, muchísimas personas. No había un libro amplio de él en español. Entonces empecé a traducir sus aforismos, que son precisamente
este tipo de sentencias muy condensadas. Por ejemplo, sobre la lectura, que es uno de los temas que te interesan para esta charla, decía, un libro es como un espejo. Si un mono se asoma a él, no puede ver reflejado a un apóstol, ¿no? Es decir, los libros nos devuelven lo que llevamos dentro. Si alguien es inteligente, el libro mejora gracias a su inteligencia. Si alguien tiene, también ese es otro aforismo de Lichtenberg, si un libro choca con una cabeza y suena a hueco, no siempre es culpa del libro, ¿no? Es decir, si alguien tiene cabeza hueca, pues así va a sonar el choque, ¿no? Entonces, él lo que nos está diciendo es que la lectura es activa. Y es muy interesante el Lichtenberg como personaje, porque él era un físico que se dedicaba a hacer experimentos con la electricidad en la Universidad de Gotinga. Era un chaparrito jorobado, ¿no? Y sin embargo muy ligón, ¿no? Tenía bastante pegue con las mujeres, escribió mucho al respecto, y él hacía experimentos muy extravagantes, con pararrayos, por ejemplo. Benjamin Franklin se escribió con él. Tenía otros experimentos que frotaba los lomos de los gatos. Ustedes han visto que los gatos se erizan, ¿no? Entonces, para desatar cargas eléctricas con los pelos de los gatos. Hacía todo tipo de experimentos, y fue el primero que pensó que había dos tipos de electricidad, la negativa y la positiva, y entonces se le ocurrió ponerle a una el signo de más y a otra el signo de menos, los signos que hoy en día vemos en nuestras pilas, y él fue maestro de Alejandro, el inventor de la pila. Es que no pudo probar porque no existían o sea, no se habían aislado los electrones y los iones, entonces no se podía saber si había electricidad positiva y negativa realmente. Pero no es casual que alguien tan interesado en la electricidad se interesara en la electricidad de la mente. Entonces él en las noches, cuando ya había dejado de trabajar, escribía estas frases breves donde él condensaba su vida, ¿no? Y condensaba todo lo que pensaba sobre el mundo, sobre el erotismo, sobre los sueños. Era muy avanzado para su época. Entonces, traducir a Lichtenberg también fue una escuela de brevedad, ¿no? Fue una manera de entender esta capacidad de condensación que tiene alguien que puede resumir la realidad. Esto que ha vuelto ahora, gracias a Twitter, 140 caracteres. A veces las tecnologías nos ponen en contacto con algo muy arcaico, con un atavismo, ¿no? Y entonces Twitter, de pronto, pues de manera voluntaria o involuntaria, la gente puede volver a escribir como las máximas latinas, los epigramas, los aforismos, estas formas que ya eran anticuadas, pero que ahora son urgentes en las redes sociales. Entonces, yo creo que por un lado el temperamento, por otro lado el gusto por estos autores, pues me fue llevando a tratar de resumir la realidad de esa manera, ¿no? A mí me gusta mucho, y también una lección que, por ejemplo, a mí me sorprendía de la nota roja, los periódicos como Casos de Alarma, por ejemplo. En Casos de Alarma, el jefe de redacción se juega su destino en el encabezado, ¿no? En la nota roja todo es el encabezado, porque el periódico vende por eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien escribe, hay encabezados que yo recuerdo que son extraordinarios. El descuartizado era un hombre íntegro, ¿no? Es una biografía perfecta, ¿no? Luego, cuando se murió el enmascarado de plata, ¿no? El encabezado era el santo al cielo. Entonces, esa escuela de la nota roja, pues yo de niño las veía, ¿no? En los kioscos, y me sorprendía cómo se la jugaban a una frase y de ahí dependía todo. Pues ya vamos entonces a los cambios tecnológicos, Juan. Desde que empezaste a escribir, vamos a la parte artesanal, la fábrica de texto de Juan Villoro. Hay una computadora, hay papel, hay pluma fuente, hay lápiz, hay digamos, tú cambiaste de sistema de escritura, obviamente, porque la computadora no existía antes, pero ¿tú crees que eso cambia las formas mismas? Quiero decir que las herramientas que tú usas tienen consecuencia en sobre lo que tú escribes. Bueno, yo empecé a escribir con pluma atómica, como decimos en México. El bolígrafo se inventó en 1945, ¿no? Año atómico, en México se le llamó así, en otros lugares se le llama bolígrafo, en Argentina se le llama virome por el inventor. El caso es que yo empecé con pluma atómica a escribir, con pluma fuente que usábamos en el colegio a veces, pero muy rápidamente me pasé a la máquina de escribir, ¿no? Y me acostumbré, y hasta la fecha
golpeo las notas en exceso, porque la máquina de escribir te daba una resistencia en el teclado muy fuerte, y yo por ansioso, como si al errar las letras en el papel escribiera mejor, golpeaba mucho el teclado. Pues, por ejemplo, yo sacaba la hoja, la agitaba y caía un confeti, así todas las O's quedaban perforadas, ¿no? Y escribí así mucho tiempo con la máquina de escribir, y me acostumbré a pegarle mucho al teclado. Entonces ahora en la computadora cada cierto tiempo tengo que cambiar el teclado. Primero borro las letras y luego ya las inutilizo todas, ¿no? O sea, le pego demasiado tratando de imitar a Pacho, el baterista, ¿no? Me cambié en 1986 a la computadora. O sea, en 1986 empecé a usar computadora, pero siempre he seguido usando mucho la escritura a mano. Y hay una cosa que me da mucho miedo de la computadora, y quizás se trate solo de una superstición personal, pero creo que la computadora tiene un problema, y es que te impide dudar mucho, porque en la computadora tú tienes una página, si no has cometido errores de dedo, es una página limpia. Entonces, por ejemplo, tú lees en pantalla esa página y dices, no, aquí hay un adjetivo que está mal, lo voy a cambiar. Lo seleccionas y lo cambias, y eso es todo. En cambio, si tú tienes que volver a pasar la página por completo, que es lo que pasaba muchas veces con la máquina de escribir, tenías la página, tachabas, entonces tenías que volver a pasar toda la página. Al volver a pasar toda la página para cambiar ese adjetivo que querías modificar, en el camino, de manera misteriosa, cambiabas 2 o 3 palabras más. O sea, en el ejercicio de escribir hay como una especie de conciencia que solo se produce con la yema de los dedos, ¿no? Y en el ejercicio de volver a pasar todo se te ocurren cambios. Decía el poeta español Gerardo Diego, son sensibles al tacto las estrellas, no sé escribir a máquinas sin ellas, ¿no? Entonces es que me parece extraordinario eso, ¿no? Que las estrellas establecen una comunicación contigo y te permiten escribir a máquina. Pues así sucede, que vuelves a escribir, ¿no? Y yo, por ejemplo, no estudié nunca mecanografía, entonces yo no sé de memoria dónde están las letras, aunque a veces he soñado el teclado completo. Pero si me preguntas dónde está la R, no sé. Pero mi mano hace así y sabe dónde está. O sea, digamos que mi mano sabe algo que yo no sé. Eso es misteriosísimo, porque yo no lo aprendí. Y entonces, al escribir, muchas veces al volver a pasar, hay como una especie de estado medio de trance, donde de pronto sientes que estás escribiendo más con las manos que con la cabeza, que por lo visto son un poco más inteligentes. Y entonces hay modificaciones que solo se dan gracias a ese procedimiento. Entonces a mí me gusta mucho, por ejemplo, escribir en computadora, pero entonces borrar toda la novela o todo el cuento para obligarme a pasarlo a máquina. Que esto a muchos les parece un calvario absurdo, pero a mí incluso me divierte. Me gusta mucho ese trabajo de reescritura, y a veces hasta de 3 o 4 veces, ¿no? Ciertamente la escritura en computadora me ha vuelto a mí pues, también más conciso. Eso que tú decías de la concisión también tiene que ver un poco con la posibilidad de tener un ritmo percutivo. Y cuando escribes a mano, ¿no? Puedes tener un ritmo más lento, a tal grado que, por ejemplo, ahora se va a publicar una antología de cuentos y crónicas míos escritos a lo largo de muchos años, y de repente, forzado a releerlos para corregir las pruebas, de pronto creo distinguir una frase que originalmente fue escrita en pluma fuente y otras a máquina y otras en computadora por distintos ritmos, ¿no? Pero luego ya todo se va entremezclando porque uno la cambiaste, la tachaste y así vas, ¿no? A mí lo que me gusta mucho es que la escritura, el proceso, te dé la oportunidad de arrepentir, ¿no? Que eso es muy importante, poderte arrepentir. ¿Quién te dice que lo que escribiste está realmente bien? Y en la computadora se ve muy bien, ¿no? Se ve muy, muy bien. Entonces, por ejemplo, leí hace poco que Jean-Luc Godard decía lo siguiente, decía que una cosa que no le gustaba de la edición digital
es que llegas muy rápido a los resultados y te impide las dudas, el arrepentimiento, porque antes con la moviola, si algunos de ustedes han hecho cine, con la moviola tenías que cortar, entonces en el proceso en que estabas, y luego cortar es muy definitivo, realmente lo debo hacer o no, dudabas mucho. En cambio la edición digital la haces muy rápido, no dudaste y a lo mejor no quedó tan bien, si hubieras dudado hubieras cambiado, ¿no? Pero quizá esto tiene que ver con esta generación, la nuestra, que no somos nativos de la era digital, sino que somos llegados, digamos, somos inmigrantes al mundo digital. Tal vez los que ya empezaron leyendo en pantalla y todo ya incorporan todos estos trucos sin necesidad de estos cambios que yo hago. Sí, justamente te quería preguntar a ti como lector, yo creo que todos nosotros podemos perdernos en la cantidad de blogs y de páginas web y etcétera que ha generado pues los cambios tecnológicos, ¿no? No sé si tú tengas alguna relación o si tú quisiste, por ejemplo, de repente llevar tú mismo un blog o si tú lees esa clase de producción de textos vía internet, por ejemplo, adentro de la producción literaria tuya que mencionaba al principio, se me olvidó decir que eres de los tuiteros más seguidos del país, que tiene que ver con lo que tú decías del aforismo. En fin, esas formas nuevas de relacionarse con la escritura y la lectura que vienen de la tecnología, que vienen de la red, que vienen de todo eso, ¿a ti te llama la atención? ¿Es un tema que te atrae o tienes más bien frente a ese océano un poco de repulsión y decir, es demasiado para mí? No, me atrae muchísimo, lo que pasa es que como bien dices tú es un océano, estamos a la orilla y no sabemos a dónde conduce. Yo creo que estamos ante un cambio fascinante que no se había experimentado desde hace muchos siglos, ¿no? Con frecuencia se dice, esto es el cambio más importante en la manera de escribir y leer desde la invención de la imprenta en el siglo XV, y quizá tiene que ver todavía con un cambio anterior, que es el cambio que se da en el siglo XII, cuando los libros dejan de ser rollos y los libros se convierten en libros con páginas, párrafos, índices, es decir, cuando se ordena la escritura tal y como la conocemos hoy en día. Todavía se usan los copistas, pero los rollos se leían en voz alta, ¿no? San Agustín, por ejemplo, dice que se sorprende muchísimo cuando ve que San Anselmo está leyendo un libro en voz baja, ¿no? Lo escribe en sus memorias y dice, pero ¿cómo? Este tipo es un extravagante increíble, solo se lee en voz alta. Incluso se consideraba que era un ejercicio físico muy cansado la lectura, porque había que recitar todo y los demás tenían que estar muy atentos escuchando. Entonces la lectura silenciosa comienza en el siglo XII y eso es importantísimo, porque al leerse en silencio la lectura se vuelve individual. O sea, deja de ser algo supervisado por un grupo y tú puedes leer algo que a lo mejor era prohibido y tú puedes estar pensando por tu cuenta. O sea, ya no es una lectura comunitaria, sino que es una lectura especializada, individual. Ese cambio que viene desde el siglo XII lo estamos viviendo en la manera de leer, porque hoy en día podemos leer en todo tipo de soportes y podemos comunicarnos a través de textos con nuestros seres queridos, con gente de lejos, y es un fenómeno muy interesante porque tiene que ver con cosas muy nuevas, pero también con cosas muy arcaicas, como yo decía, mencionaba yo lo de Twitter y por ejemplo los aforismos o los epigramas, pero a mí, gracias a ti me pasó una cuestión curiosa. Tú me presentaste un escritor que había llegado a México, un escritor negro, y yo le digo, ¿tú qué haces? ¿Qué escribes? Y que hablaba francés, el idioma natal de Philippe, nada más que yo hablo un francés malísimo, y tratando de comunicarme con él, pues yo le preguntaba qué hacía y me dice, soy un escritor de chat. Y le digo, ¿y eso qué es? ¿Cómo escribes? Me dice, mira, yo trato de recuperar la oralidad de la tribu, las distintas voces de la tribu, y es un discurso polifónico colectivo. Yo dije, claro, es que el chat en internet es eso, son las voces simultáneas de la tribu, es la nueva oralidad, y nosotros podemos recuperar, gracias a este medio tecnológico, algo muy antiguo que ya no se utilizaba. Y seguí hablando con él hasta que me enteré, ahí el error mío que me hace ver muy mal, que en realidad era un autor de Chad, el país de África. Entonces, Philippe no me había prevenido. Y entonces, naturalmente me sentí como un idiota. Pero a veces la tontería ilustra. Entonces, me di cuenta de que gracias a mi error
había pensado algo que quizá no hubiera pensado de otra manera, y es que efectivamente el chat tiene que ver con la tribu que se reúne no en torno a una fogata, como sería en las viejas caravanas, sino en torno a Internet, que no es otra cosa que el patio del mundo, donde nos podemos reunir, ¿no? Hay un escritor español, Agustín Fernández Mayo, que dice lo siguiente que me parece interesantísimo. Dice, normalmente nosotros estábamos acostumbrados a que la lectura era una actividad en el tiempo, por ejemplo, en las correspondencias. La correspondencia se daba en el tiempo, te mandaban una carta y bueno, si acaso Correos de México lograba el milagro de llevártela a tu casa, la recibías, ¿no? Y mandabas una respuesta con el riesgo de que por culpa de Correos de México la persona se pudiera ofender contigo, dice, no me has contestado, dice, pues contesté hace 2 meses, ¿no? En fin, la carta demorabas la lectura, te la ponías bajo la almohada, te la llevabas al parque, bueno, dependiendo de qué tipo de carta, desde luego, y contestabas lentamente. Entonces era un decurso en el tiempo, y las cartas llevaban una fecha que tú mismo ponías. Y de acuerdo con Agustín Fernández Mayo, dice, hoy en día la correspondencia no ocurre en el tiempo, sino ocurre en un lugar. Es decir, pasamos de la noción de tiempo a la noción de lugar. Internet es eso, es un espacio en donde hay cosas de distintas épocas, ¿no? Pero en donde tú acudes a ese lugar como a una biblioteca y descargas lo que necesitas, entre otras cosas, las cartas de ese día, y tu comunicación se vuelve instantánea. Entonces, es una manera no solo distinta de escribir, es una manera totalmente distinta de leer. O sea, hay un depósito, hay un lugar, y nosotros además, ¿cómo leemos ahora? De manera totalmente oblicua. Estás escribiendo un texto y de pronto tienes una duda, te metes a Google y vas con un link a una cosa que te lleva a otro y vas zigzagueando y de pronto tienes 5 ventanas abiertas que están interviniendo en tu texto. O sea, hay un elemento de dispersión que estás leyendo como si estuvieras haciendo zapping, y eso es fascinante. Hace poco Vargas Llosa decía que él teme que se dejen de leer novelas largas porque los nuevos lectores ya no tienen un sentido de la secuencia dilatada porque hacen muchas cosas al mismo tiempo. Y yo la verdad creo que eso es cierto, que sí hacen muchas cosas al mismo tiempo. Vemos que los niños están haciendo la tarea mientras entran a internet y escriben en un cuaderno 3 cosas al mismo tiempo y de manera asombrosa se enteran de las 3, ¿no? O más. Yo lo que creo es que esas lecturas que dice Vargas Llosa que van a acabar de libros largos, lo que pasa es que se van a seguir haciendo, pero de manera simultánea. O sea, la gente puede leer 3 o 4 libros al mismo tiempo porque ya está muy acostumbrado a saltar de un plano a otro plano. Y eso me parece absolutamente fascinante. Por supuesto que no sabemos a dónde va a llevar esto y también la red ha traído nuevos problemas. O sea, haces el oso de tu vida en una fiesta y al día siguiente estás en YouTube, ¿no? O apareces en Facebook de la manera más ridícula. Hay gente que ya se ha suicidado por esto, ¿no? Hay presiones de ese tipo. Lo mismo, lo que yo decía del chat, leí un artículo en el New York Times que decía, bueno, ¿qué pasa cuando el chat tiene mucho éxito y ocurre en una comunidad pequeña, digamos de 400 habitantes, donde de pronto de esos 400, 300 participan en un chat donde se habla pestes de una persona del pueblo? O sea, tú sabes instantáneamente que toda tu comunidad te odia. Eso es terrible. Entonces hay gente que se ha tenido que ir de lugares por lo que han dicho de ellas en un chat, que probablemente es una difamación, como suele ocurrir, ¿no? Una calumnia, pero dice el dicho calumnia que algo queda. Entonces, una calumnia y la gente se tiene que ir. Hay esos elementos. La pérdida de la privacidad. Antes te podías asolear encuerado en la azotea, ¿no? Y había hasta esa lejana campaña de televisión de Acapulco en la azotea. Hoy en día te conviertes en un exhibicionista instantáneo porque te atrapa Google Earth, ¿no? Y ahí estás tú encuerado, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Hay gente que ha dejado, por ejemplo, huellas de sí misma en Facebook y con eso le han hecho un secuestro, ¿no? Le han dicho, oye, tú que tienes un hijo en tal lado que se llama de tal manera, que iba vestido de tal forma, etcétera. Todos los datos han sido sacados de Facebook. Entonces, ¿hasta dónde esto nos va a afectar negativamente? Bueno, también llevamos una vida demasiado espectral, ¿no? Una vida demasiado espectral, que es una vida a veces en las pantallas y se nos olvida la vida real. John Lennon dijo, la vida es lo que sucede mientras hacemos otras cosas. Es una frase maravillosa, ¿no? La vida es lo que sucede mientras hacemos otras cosas. Hoy en día, esa región
Es lo que sucede mientras estamos en internet muchas veces y tenemos un alias y entramos a Second Life donde vivimos de otra manera y nos evadimos, ¿no? Al grado de que ya hay países como Japón, por ejemplo, en donde se da este fenómeno que ellos llaman de los hikikomoris. Los hikikomoris son autistas electrónicos, son chavos que están tanto tiempo conectados a la pantalla que se vuelven asociales, dejan de salir de su cuarto y ya solo se contactan con el mundo a través de la realidad virtual, a través de internet. Entonces, por ejemplo, hay tratamientos para ellos que son curiosísimos, porque son excursiones que les hacen instructores a la vida real. O sea, los llevan, ellos ya han perdido noción de la vida real. Entonces, acampan en un parque y, por ejemplo, lección número 1, untar mermelada en el pan, ¿no? Así, todo lo que sería, ya han perdido esas facultades, ir a comprar algo, estar en un entorno verdaderamente pirados, ¿no? Y entonces son situaciones que antes no ocurrían, porque te permite esa realidad virtual llevar una existencia fantasmada. En una clase que yo di hicimos un ejercicio que me pareció muy interesante, que fue entender Pedro Páramo, que como ustedes saben es una novela donde los personajes han muerto y todos los personajes son almas en pena, son fantasmas que están deambulando por ahí. Entonces, entender esos fantasmas de Comala como un circuito de amigos en Facebook, ¿no? Que de alguna manera es lo mismo, son personas que están con nosotros pero no están con nosotros. Entonces son esos fantasmas que te están hablando pero sin cuerpo, ¿no? Entonces esta red de amigos en Facebook puede ser perfectamente Comala. Eso es maravilloso porque podemos tener una relación a distancia y por grupos sin presencia física, pero también a veces hace que se nos olvide la realidad. Por eso yo escribí un libro que se llama ¿Hay vida en la Tierra? Así como pregunta, porque cuando yo era chavo la gran pregunta es si había vida en Marte, ¿no? Todo el mundo tenía un primo que había visto un ovni, ¿no? Y otro primo que había sido abducido, no se acordaba de nada, pero esa abducción explicaba sus rarezas de conducta, ¿no? Entonces, y la vida estaba en el espacio exterior, la vida era la que interesaba, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando lleguen los planetas? Yo me acuerdo cuando se inauguró Ciudad Satélite aquí en México, Ciudad Satélite era anunciada en la televisión con unos marcianitos que decían vengan a vivir como los marcianos. Y entonces era muy confortable porque era un barrio sensacional donde al fin los mexicanos íbamos a poder vivir como vivían los marcianos, ¿no? Y había todo este tipo de fabulaciones. Bueno, pasaron los años y ahora lo más misterioso es saber cómo es la vida en la Tierra, porque llevamos una existencia muy afantasmada, muy espectral, con las redes sociales, el alias que tenemos que tener, los passwords que nos tenemos que saber, en fin, todo este mundo de códigos en el que vivimos, ¿no? Entonces yo veo que hay desde luego virtudes, defectos, pero es un escenario fascinante. Ha habido ya blogueros que se han vuelto escritores imprescindibles, por ejemplo Hernán Cachari, el escritor argentino, surgió de un blog, ¿no? Y es un escritorazo y son cosas que antes no sucedían. Tú publicas en un blog cualquier cosa y eso lo puede leer alguien en Alaska, ¿no? Antes era imposible que leyeran un texto tuyo, pues más allá del sur de la Ciudad de México, que es donde están la mayoría de las librerías. Como revelaste mi nacionalidad y yo digo mi afición para un autor francés que se llama Philippe Lejeune, que trabaja sobre autobiografía y ahora trabaja mucho sobre internet. Y él piensa que finalmente la escritura contemporánea, los blogs, esas cosas, reemplazan lo que era antes el diario íntimo. O sea, es la primera persona que existe, es el ego de la persona que pasa a través de la pantalla. Y de hecho, él dice que la pantalla es como el espejo en los cuentos de hadas, ¿no? Que la gente se está viendo y alimentan textos que antes efectivamente en su gran mayoría quedaban en el cajón, pero pues con internet ya se van directamente a circular. ¿Cómo ves tú eso? Tú como lector, ¿tú ves a muchos ejemplos de ese tipo? Bueno, la principal diferencia sería que el diario íntimo
tiene que ver también con la idea del secreto, ¿no? Hay incluso diarios, ustedes los habrán visto, muy elegantes, que los venden con una cerradura y una llavecita, ¿no? Para que nadie pueda abrir ese diario. Entonces se supone que lo que tú escribes en el diario es algo tan íntimo que no lo vas a comunicar, al menos de inmediato, o solo se va a conocer después de tu muerte. Muchas veces conocemos los diarios cuando ya han muerto los escritores, porque el juicio de la posteridad puede ser terrible, ¿no? Por ejemplo, si ustedes leen el diario íntimo de Bioy Casares, en donde dialoga con Borges, decía Alejandro Rossi que podría llevar el subtítulo de Sálvese quien pueda, porque se la pasan hablando maravillosamente, ¿no? Desde el punto de vista del ingenio, pero también terriblemente desde el punto de vista de lo que dicen de gentes que eran grandes amigos de ellos. O sea, es un monumento a la mala leche extraordinario, extraordinario. Entonces, ahí realmente nosotros nos damos cuenta de que Borges tenía un ingenio soberbio. Bioy Casares le pregunta qué opina de los libros de Eduardo Mallea. Eduardo Mallea tenía unos títulos maravillosos, La ciudad junto al río inmóvil, o Cartas a una inglesa desesperada, títulos muy sugerentes, ¿no? Y entonces le pregunta a Bioy, bueno, ¿y qué opina de esos libros? Y Borges dice, bueno, dice, sus títulos son muy lindos, dice, pero es una lástima que se obstine en agregarles libros, ¿no? O sea, todo lo demás es un desastre. Entonces, bueno, eso está escrito como diario íntimo, pero para ser conocido en la posteridad cuando ya los dos han muerto, ¿no? La diferencia muy clara con el blog es que hay un elemento de exhibicionismo en la medida en que eso debe ser conocido, lo cual no está mal. Quizá tiene que ver más con la arena pública, ¿no? Con la plaza pública, con las discusiones, con una tertulia compartida entre mucha gente, ¿no? Con la oralidad, ¿no? Que con el diario íntimo yo creo que tiene que ver mucho con el manejo del secreto, ¿no? Sí, de hecho, de la misma manera que gracias a las computadoras, por ejemplo, todo el mundo puede componer música, tocar música, hacer un disco tuyo o hacer una película. Y también tú puedes hacer tu libro, imprimirlo. Yo creo que hay una especie de regreso a la artesanía, posiblemente, que es interesante contra, digamos, un desarrollo del mundo del libro que fue industrial, que nos invadió en una inflación de títulos que no podemos leer, y parece que en contrapunto de este enorme mundo de las editoriales existe un pequeño punto de resistencia que sería esa cosa artesanal, pero al mismo tiempo lo que me parece notable es que falta ahí algo capital, que es el sello. O sea, el sello editorial, tú compras un libro de tal editorial porque sabes que hay una calidad, hay un ojo ahí, alguien que aceptó este libro y que rechazó 200, por decirlo así. En Internet no existe este filtro todavía, o muy poco. ¿Cómo tú ves la comparación entre esas dos formas de lecturas posibles? El libro, digamos, industrial, el libro autoeditado, autoproducido, y también la lectura a través de blogs, en fin, de lo que se pueda dar, ¿no? Sí, obviamente no hay un criterio de calidad en que tú digas, bueno, autor ha sido avalado por una editorial, aunque ya hay redes de blogueros muy interesantes, y también hay una cosa muy significativa, que es que ahora, por ejemplo, tú puedes dar de alta a algunas personas cuyos juicios te parecen interesantes, y de repente te informa la computadora que de las 30 personas que diste de alta, 10 están leyendo este artículo o este libro, ¿no? Entonces es también una manera en que tú creas tu propio consejo de redacción, y eso es muy interesante, y eso se puede hacer en las redes, ¿no? O en Twitter, por ejemplo, de inmediato salta, bueno, tú estás siguiendo a tales personas, bueno, esas personas que te interesan están siguiendo a estas otras, entonces una recomendación. Entonces hay esas maneras también de acceder que me parecen significativas. Y luego también la edición, yo estuve hay una máquina, un prototipo de la IBM, ¿no? Que te puede editar un libro en 4 minutos, entonces fui a la presentación de un libro, y entonces dijeron, estaba ahí la máquina de IBM, y dijeron, ¿quiénes van a comprar el libro? No, pues tal, pues fórmense aquí. Y entonces la gente se formó como si fuera a pedir un capuchino, ¿no? Y a cada quien le iban haciendo su libro en ese momento. O sea, el libro se tardaba 4 minutos
cada ejemplar, se lo hacían así, sobre pedido, entonces no tienes que pagar almacenaje, es una manera muy hábil de editar la edición sobre pedido, y eso pues también viene con la cultura digital, también las descargas que tú puedes tener en Kindle, todo eso. Yo creo que estamos viviendo modos distintos de lectura, yo creo que es extraordinario tener una herramienta en la que tú puedes tener cientos de libros que no necesariamente quieres tener en las paredes de tu casa, que para empezar no vas a tener espacio donde ponerlos y que además no son suficientemente significativos. Hay muchos libros de consulta, hay libros que no sabes si te van a gustar, hay novelas de sensación, del momento, de moda, que a lo mejor quieres curiosear pero que no quieres poseer, etcétera, ¿no? Entonces eso me parece que es una gran herramienta. Pero al mismo tiempo también yo he escrito así un poco en broma que el libro es un maravilloso invento, el libro en papel. Entonces yo pienso que, por ejemplo, si viviéramos en una civilización de aparatos, de computadoras, en donde no se hubiera inventado el libro en papel, y de repente alguien llegara con la idea de que, oigan, tengo una idea fantástica, miren lo que he creado, este objeto, es un libro en papel, yo creo que nos parecería una renovación maravillosa. Porque de pronto diríamos, oye, pero ¿cómo? Esto es extraordinario, es ligero, lo tiras al piso y no pasa nada, no te preocupas, ¿no? Si se me cae mi iPad, estoy perdido, ¿no? Tiro este libro y qué maravilla, ¿no? Me enojo y lo aviento, ¿no? No hay problemas de carácter con este libro. Luego se abre como una ventana o una puerta, huele magníficamente porque el papel huele muy bien, estimula el tacto y esa sensación yo no la había tenido, huele a tinta, entonces todos los sentidos están estimulados. Además va a pasar de mano en mano. Esto se lo voy a regalar, este libro no voy a regalar una descarga, se lo voy a dar a una persona que yo quiero. Mientras haya alguien que quiera a otra persona y quiera darle algo en la mano, pues es mejor que existan estos objetos portátiles. Lo puedo subrayar con relieve y que se siente el subrayado, lo puedo dedicar y hacerlo único. Además es barato. Luego no tiene fecha de caducidad. O sea, porque a lo mejor mi Kindle va a haber una patente que se caduque y todo lo que se leía antes ya no se va a leer, como lo hemos visto, por ejemplo, en la industria del disco, con el mini cassette, el cassette grande, el 8-track, los cartuchos, la pista las cintas de carrete abierto, pues todas estas han tenido obsolescencias tecnológicas, entonces han desaparecido del mercado, y en cambio este libro no tiene fecha de caducidad, no hay que conectarlo, no requiere de energía, es totalmente ecológico, es reciclable. Diría, bueno, yo creo que ya llegó el momento de que inventemos el libro en papel, ¿no? Sí, de hecho, tengo una sobrina que es muy pequeña y me dijo que había visto la máquina más moderna del mundo, mucho mejor que la computadora, que era una máquina de escribir. Me dice, mira, tú escribes tus textos e imprime al mismo tiempo. Que siempre, que es como... Pues como última pregunta, Juan, justamente, ¿cómo te ubicas tú con la edición electrónica de libros? Quiere decir, tu obra se puede hoy comprar en PDF por internet, pero ahí yo creo que hay todo un debate muy importante que no va a ser, creo yo, no va a desaparecer el libro, va a seguir existiendo el libro en soporte papel, pero también pues es cierto, como tú mencionabas, hay muchos libros que se pueden leer en tabletas y es todo un debate con las editoriales, porque para que el público entienda, si no, la editorial no paga la distribución, el papel, la imprenta, quita como el 80% del costo del libro. Entonces, ¿cómo se puede discutir eso? ¿Cómo se puede debatir? Eso da una posibilidad a muchísimas pequeñas editoriales que no tienen los fondos para invertir. De repente una editorial podría sacar 100 libros, que también va a ser un problema quizás de inflación. ¿Cómo te ubicas en esta problemática tú? Sí, ahí también va a haber una revolución interesantísima. Bueno, primero que nada, yo creo que va a haber nuevas características en los libros electrónicos que sí no tienen los libros en papel. Yo hace rato mencionaba el libro en papel, pero también hay recursos maravillosos. Por ejemplo, podríamos tener una hiperedición del Quijote.
Cuando digo hiperedición del Quijote, sería un Quijote que tuviera el texto original del Quijote, y luego tuviéramos traducciones del Quijote, luego tuviéramos palabras raras analizadas por los grandes cervantistas, luego anécdotas sobre el Quijote, luego las ilustraciones que Picasso hizo del Quijote, las que hizo Doré, luego el poder, por ejemplo, ver, y ahora quiero el Quijote subrayado por Thomas Mann. Hay un ejemplar del Quijote que subrayó Thomas Mann, ahora subrayado por Thomas Mann, ahora subrayado por George Steiner, que le llamó la atención. Entonces, podemos hacer una hiperlectura fascinante de un libro, y pongo el ejemplo de Quijote porque obviamente, como ya hay tantas bibliotecas sobre el Quijote, pues, por ejemplo, la puntuación del Quijote es la de los editores. Entonces, el Quijote con la puntuación de Cervantes, el Quijote con la puntuación de los editores, ¿no? Etcétera. Entonces, todo eso es interesantísimo, ¿no? Los errores del Quijote, cuando se le pierde el burro de Sancho y estas cosas, ¿no? Podría haber realmente una lectura enciclopédica muy rica que no te permite, pues, un libro. Para eso tendrías que tener una biblioteca cervantina y te tardarías años en leerla. Entonces, eso es fascinante. Por otro lado está el tema de las descargas, que, como bien dices, pues van a facilitar mucho la edición, y también ahí, en efecto, los editores invierten menos. Entonces, hoy en día los editores que todavía hacen los libros en papel y te dan más derechos de autor por las descargas electrónicas. Entonces, las principales editoriales, los grupos más potentes, se pusieron de acuerdo para dar el 25%. Normalmente un escritor recibe el 10% sobre la venta de un libro, o sea, si el libro cuesta 100 pesos, 10 pesos son para el escritor. Como aquí hay menos gastos, se amplió eso a 25%. Pero claro, surge la pregunta de los escritores, que siempre somos muy ansiosos y muy inquietos, ¿no? Sobre todo en ese tema de que no nos pagan lo suficiente. Entonces decimos, bueno, ¿qué está pasando? Si en realidad ellos casi no invierten nada, ¿por qué no nos dan el 40 o el 50%? Es más, hacer una edición en libro electrónico cuesta una cantidad muy reducida. A lo mejor, por ejemplo, puede costar 8,000 pesos. Entonces el editor podría decir, bueno, yo pongo 4,000 y tú, autor, pones 4,000. O sea, el autor puede ser un socio, cosa que es imposible en la edición en papel, porque hay que pagar, pues hay que tener una bodega, pagar bodegas, transportes, tener relación con las librerías, publicidad, es otro aparato. Entonces, ahí ¿cómo se va a gestionar eso y qué papel van a tener? Pues se puede dar el caso de que los escritores ya tengan su propia nube de descargas y manejen todas las descargas los escritores, y entonces ellos sean los dueños de ese producto, y sobre todo los escritores que ya son muy buscados por la gente, ¿no? Como Stephen King o J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, ¿no? Puede decir, yo tengo mi nube, y el que quiera mi libro yo se lo vendo directamente y el 100% es para mí. Son fenómenos que están por verse. O sea, estamos realmente en una transformación total. A mí lo que me da muchísimo gusto es que toda esta transformación va a traer nuevas maneras de escribir, pero que no se pierde la cultura de la letra. O sea, todo tiene que ver con una reactivación de la letra. Aunque sea de una manera extravagante, y que nos mandemos mensajes de texto así que salud 2 y ponemos un 2, ¿no? Y cosas así, bueno, también eso es escritura. Voy a agradecer muchísimo a Juan haber aceptado esa serie de preguntas y esa plática. Creo que tenemos unos minutos para algunas preguntas. Quizás sería mejor que la gente hiciera preguntas muy cortas y con un paquete de 3 o 4 para tratar de ver si así podemos contestar más rápido. ¿Hay un micrófono para que puedan oír todos? Sí. Bueno, ¿cuál es tu opinión respecto a este nuevo tipo de escritura del cual hablabas? Que si realmente es una nueva cultura de la escritura, esta deformación que hemos visto en las redes sociales al acortar las palabras, y más que nada la pérdida de las reglas de ortografía. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Sí. Bueno, yo creo que todas las tecnologías traen una posibilidad de jugar con el lenguaje, ¿no? Y los juegos, en principio, me parecen buenos, pero ahí volvemos a lo mismo. El que tenga creatividad y talento va a poder jugar con esta nueva manera de incluir números en una palabra para decir saludos, y de cortar palabras y hacer mensajes. Hay una novela de Martin Amis, por ejemplo, que ya incluye muchos mensajes de texto de este tipo, escritos con enorme creatividad, y va a haber muchos textos, la mayoría, que evidentemente pues, no sirvan para nada. Uno de los grandes misterios del lenguaje es que todo mundo lo usa,
pero muy pocos lo usan literariamente. O sea, el escribir literariamente es decir las cosas de otro modo, crear una realidad paralela. Se puede hacer con estos recursos, como por ejemplo lo hizo José Agustín jugando con albures, jugando con un lenguaje coloquial juvenil que no se había utilizado de esa manera. Pero es lo mismo que hizo Rulfo, por ejemplo, con los campesinos mexicanos. O sea, normalmente un campesino, al no tener un adiestramiento literario, pues no es tan poético como Juan Rulfo. Y Juan Rulfo dijo, si yo sé escoger bien las palabras de los campesinos, esto va a sonar como poesía, aunque tenga esa sencillez, esa condición elemental de la voz del campo mexicano. Y la gran paradoja en la escritura de Juan Rulfo es que nunca un campesino ha hablado realmente como un personaje de Rulfo en el mundo contemporáneo, pero ningún campesino suena tan auténtico ni tan genuino como un personaje de Rulfo. Esa invención te hace que tú sientas que ese campesino es el símbolo, ¿verdad?, del campo mexicano cuando está diciendo esas cosas. Ahí es donde está el oído y la capacidad de trabajo de un gran artista. Pasó con el hip hop, por ejemplo, ¿no? El hip hop, pues para muchos era un desahogo incluso criminal, ¿no? Era un desahogo en donde se enhebraban groserías y frases incomprensibles, ¿no? Y de pronto empezaron a llegar auténticos poetas del hip hop. Entonces yo creo que todo medio tiene escondido su posibilidad poética. Ok, buenas noches. También buenas noches. Va un poco relacionada la pregunta. Acaba de mencionar la existencia de blogueros interesantes que se pueden leer hoy en día. Tal vez, bueno, alguien cree que puede haber un cambio de género en la literatura, porque si no es lo mismo leer libros de Lenia Poniatowska, de usted en estos tiempos, que dentro de unos 20, 30 años, los libros no van a dejar de existir, tal cual, pero sí el género va a cambiar. ¿Puede ser que cambie bastante, o cuál es su opinión respecto a eso? Pues mira, yo creo que el blog tiene sus propias reglas y su propia dinámica. Hace poco una escritora de blogs, Judith Torrea, que vive en Ciudad Juárez y que ella comunica noticias en línea sobre los temas de violencia en Ciudad Juárez, recibió el premio Ortega y Gasset por sus informaciones. Y entonces le propusieron hacer un libro y nos reunimos para ver cómo se convertía el blog en un libro. Pero ella tenía la idea de que al juntar los blogs, eso ya era un libro, por acumulación. Y nos dimos cuenta, dialogando, que lo que era muy eficaz en esa información breve, en línea, que iba a tener una continuación, que estaba estableciendo links, abriendo ventanas y ligas con otras circunstancias, al llegar al libro se enfriaba totalmente y que en el libro tenía que escribir de otra manera. Entonces, yo creo que la forma blog tiene sus reglas que se están descubriendo, del mismo modo en que las formas del libro se están descubriendo desde hace mucho tiempo y se están cambiando desde hace mucho tiempo. Y cada una tiene su relación propia. Ahora, lo que va a ser muy interesante son las formas híbridas, ¿no? Las formas de cómo se van a mezclar. O sea, cómo de pronto, por ejemplo, un personaje de una novela va a ser un bloguero. Y esto me lleva a lo siguiente. A lo mejor dentro de la novela va a escribir partes de ese blog, pero a lo mejor también vamos a tener lo que el propio Agustín Fernández Mayo llama una exonovela. O sea, el personaje va a escribir un blog en la red. Y entonces nos vamos a salir de la novela y nos vamos a ir a la red a ver el blog. Y un personaje va a tener amigos en Facebook, ¿no? Y nos vamos a meter a Facebook y otro personaje va a tuitear, ¿no? Entonces es posible que tengamos este tipo también de cruces muy ricos, en donde pasas de un libro a otros formatos. O también el libro absorberá híbridamente algunos de estos formatos, ¿no? Cuando se pensaba, cuando empezaba la novela, que nunca podría incorporar verdaderamente al periodismo, que la novela era algo ajeno al periodismo, y nosotros hemos visto que hay novelas periodísticas, ¿no? O por ejemplo, en las artes plásticas, se inventa la fotografía, entonces dicen, bueno, ya los pintores realistas, los paisajistas se quedan sin trabajo porque no hay nada más realista que una fotografía, pero entonces surge el hiperrealismo, por ejemplo, que parece una fotografía aún más fidedigna que la realidad.
Y luego surge el hiperrealismo desenfocado, ¿no? Entonces hay pintores que al óleo hacen algo que parece muy realista y al mismo tiempo está desenfocado, pero con un efecto que no te puede dar una cámara. Entonces yo creo que cada desafío crea también esos híbridos, esas mezclas que suelen ser muy interesantes, y yo creo que ahí hay un campo de experimentación muy rico. Hola, buenas noches, soy Rodrigo. Hola. Bueno, primero que nada, una felicitación por Gracias. por la compartida. Y bueno, a mí se me ocurrió una pregunta un poco retomando lo que habías comentado sobre a José Agustín y los elementos que empezaban a incorporarse a una literatura, pues yo creo que tan melancólica y tan chida, ¿no? Para la mayoría de nosotros. Y a propósito del título, ¿no? Del ciclo de conferencias, o sea, en esta sociedad tan urbana, de alguna manera, de tanta transformación, o sea, tan veloz, y cuando la contracultura incluso podría considerarse ya también como un objeto de consumo, ¿cómo te imaginas tú el contenido temático, el sello de una generación actual de escritores en tránsito, ¿no? O sea, ¿qué piensas tú que podría ser ahorita algo que podría marcar una etapa de los años 2000 no sé, dentro de 10 o 15 años más? Sí. Bueno, es muy difícil generalizar porque nos podría sorprender por ejemplo, un escritor que hoy en día tenga 19 años, que se esté formando, nos podría sorprender totalmente con sus temas y a lo mejor es mexicano pero decide ubicar una novela en Australia y yo desde luego soy incapaz de pensar lo que él va a escribir, ¿no? Entonces es muy difícil determinar, ¿no? Yo creo que lo que sí es muy cierto es que hay temas que están en el aire, ¿no? Uno de ellos es la violencia y por supuesto la paranoia consecuente, ¿no? Yo creo que hemos tenido una gran pérdida de confianza y esto inevitablemente tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando empezaron a abrir Oxxos por todas partes, a mí me pareció una muy buena idea situar una trama en un Oxxo, porque era un espacio abierto todo el tiempo, ¿no? Era como un espacio eterno, ¿no? Y donde era como un resumen del mundo, donde podía llegar alguien a las 3 de la mañana por una aspirina, pero podía llegar alguien por un café y se podían reunir como antes no se reunían. Me pareció una muy buena idea y me sentí muy original y de inmediato me di cuenta que Fadanelli había escrito una historia en un Oxxo y Daniel Sada otra historia en un Oxxo y casi había por cada Oxxo una historia, ¿no? Entonces ya éramos una franquicia, ¿no? Y entonces a veces pasa esa situación, ¿no? Que tú crees que va a haber algo muy, muy novedoso en lo que estás haciendo y todos están en la misma sintonía. Yo creo que el tema del miedo, desde luego, nos ha golpeado mucho, la paranoia, la pérdida de confianza, y esto llevado también a la pérdida de confianza muchas veces en la realidad virtual, ¿no? Si alguien quiere ser tu amigo, tú dices, pero ¿por qué quiere ser mi amigo esa persona, ¿no? ¿Qué onda? Otro tema también yo creo que muy, muy claro para la gente joven es la idea de crisis, ¿no? Yo crecí en un país muy distinto, en un país extraordinariamente optimista respecto a su futuro, un país que estaba siempre yendo al primer mundo, donde el PRI al fin iba a caer, ¿no? Era como el país de la transición institucional, tardaba mucho en llegar la transición, pero hacia ahí íbamos, ¿no? El desarrollo no llegaba, pero era la meta, ¿no? Y de repente nos encontramos con una ciudad aglomerada, contaminada, con unos espacios urbanos secuestrados, calles donde no podemos jugar, crisis económica que lleva muchísimo tiempo y donde lo nuevo es el regreso del PRI, ¿no? Entonces, es una situación que aparentemente sin salida, es como la vuelta de lo eterno. Entonces, yo creo que también ese elemento de crisis está muy, muy latente en nosotros, ¿no? También creo que expresará la nueva literatura como contenido la pérdida de prejuicios, ¿no? O sea, hemos sido una sociedad muy prejuiciosa, donde las mujeres han vivido en una situación sojuzgada muy claramente en todos los niveles, donde la alteridad sexual ha sido materia de escarnio. Basta ver, por ejemplo, a los cómicos de Televisa, ¿no? Cada vez que sale el joto, es risible nada más porque es amanerado, ¿no? Es decir, esa idea del prejuicio como algo que se debe festejar en plan de broma. Entonces yo creo que también habrá
un tipo de narrativas mucho más libres de esos prejuicios, ¿no? En fin, son cosas que están en el aire, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que vamos ganando en libertades íntimas, por otro lado, tenemos un sistema social y político muy convencional y muy tradicional, es como el regreso de lo mismo, en un momento en que las libertades íntimas son más grandes, ¿no? Y lo vemos nosotros en la conducta de la gente fajando en el metro, como pues antes era el escándalo si sucedía algo así, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Bueno, mi pregunta va más relacionada con el periodismo. Actualmente, bueno, tú tienes una definición muy especial sobre la crónica, que es el ornitorrinco. Me interesa saber hacia dónde va la escritura del género como tal, como crónica, con esta dinámica de nuevas tendencias, de que ahora un tuitero puede relatar la noticia. ¿Cuál es tu visión con respecto a transmitir mensajes y noticias y también relacionado con la crónica? ¿Cuál es el futuro de la crónica actualmente? Bueno, primero que nada yo distinguiría entre información y narración. O sea, la información nosotros la podemos entender de manera unívoca, sabemos claramente lo que dice. O sea, la información, digamos, un suceso noticioso. Zinedine Zidane en la final del Mundial de Alemania le da un cabezazo a un defensa italiano llamado Materazzi y lo expulsan y se pierde la final y gana Italia esa final. Entonces, esa es información, esos son los datos, ¿no? Esos son los datos y hay muchas cosas en las que nos bastan los datos para estar satisfechos al respecto. Pero la narración es otra cosa, o sea, la narración no puede ser entendida de una sola manera, la narración no es unívoca. Hay muchas cosas que suceden en el mundo y que reclaman varias explicaciones a la vez y algunas de ellas permanecen como un misterio. ¿Qué es lo que pasa con la literatura de ficción? Es lo que pasa con la novela, o sea, ¿por qué Ana Karenina toma la decisión trágica al final? Podría haber tomado otra, ¿no? Y nos preguntamos sobre eso. Entonces, la narración del caso de Zidane es por qué lo hizo, o sea, por qué una persona que está en el pináculo de su carrera, y todo esto en homenaje a nuestro amigo francés, Philippe Aulet-Laprune, está en el pináculo de su carrera, que había prometido jubilarse cuando perdiera el último partido de ese mundial, y le habían gritado las hinchadas enemigas, te vamos a jubilar, contra todos los pronósticos, llevó a Francia jugando espléndidamente hacia la final, jugó maravillosamente, metió un penalti flotadito, como se dice en el argot futbolístico, al estilo Panenka, por aquel jugador que lo metió de esa manera, un jugador checo, y después estuvo a punto de meter un gol de cabeza, y luego perdió la cabeza en el más literal de los sentidos, ¿no? Y fue expulsado. ¿Qué pasó? Materazzi le recordó a su madre de manera ofensiva, a su hermana, que se revivió dentro de Zidane, el argelino, el inmigrante que tiene que proteger a su familia antes que a su patria, está jugando por la Francia de Philippe Aulet-Laprune, y sin embargo, él prefiere traicionar a su país que traicionar a su madre, dilema que planteó otro argelino célebre, Albert Camus, ¿no? O simple y sencillamente vio los ojos del rival, esa furia primitiva que te hace perder el sentido cuando alguien te ve con odio y no puedes más, y entonces das un cabezazo. Y él quería retirarse como un semidios y se retiró como un hombre, con un error, ¿no? Hay algo enigmático que nunca vamos a saber, y lo más interesante es que Zidane no lo sabe. Es decir, él se lo plantea, ¿no? Es un tema muy difícil, fue un impulso, ¿no? Entonces, eso exige una narración, algo que plantee todo esto que acabo de decir y más cosas, ¿no? Y más cosas, y que no solo se entienda de manera unívoca. Entonces, mientras existan sucesos que no se pueden entender de una manera, vamos a tener que explicarlos en clave narrativa. Y a mí me parece que la crónica es la mejor manera de explicar la realidad en clave narrativa, porque es el género por excelencia que mezcla la información, es decir, los datos duros, con la emoción, con la percepción que se tiene de esa información, con la manera en que los hechos afectan a los protagonistas. Por lo tanto, para mí es la mejor mezcla de vida pública y vida privada. Hay muchas noticias que no nos tocan
porque ocurren lejos, porque decimos pobre gente, ¿no? Lo que les pasó con ese tsunami, pobre gente, pero no lo vivimos. Si leemos una crónica, vamos a sentir con empatía, de manera privada, lo que ahí ocurrió. Entonces yo creo que la crónica tiene un futuro asegurado porque es ese tipo de género. Por supuesto que, como tú muy bien dijiste, coexiste con nuevas formas de información, la información en línea, el Twitter. Entonces la crónica es algo que se escribe cuando la noticia ya se conoce. ¿Por qué debemos leer la crónica si ya sabemos la noticia? ¿Por qué debemos ir a la narración si ya conocemos la información? Porque en la narración está, la emoción, el suceso que nos puede llevar a nosotros a eso vivido de manera singular e irrepetible, a la vida privada de la noticia, y también nos puede demostrar que se trata de un suceso inagotable. O sea, que lo podemos leer 3 veces y decir, Dios mío, si hubiera tomado esta otra decisión, si hubiera hecho esto otro, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Y eso es lo que es inagotable, la narración, volvemos a ella una y otra vez. Por eso, más allá de la noticia, podemos nosotros leer una narración como el diario del año de la peste de Daniel Defoe, aunque esa peste haya pasado hace mucho, o podemos leer Relato de un náufrago de García Márquez, aunque ese suceso sea una noticia muy vieja. De hecho, cuando le ofrecieron a García Márquez escribir esa crónica, dijo, pero si esa es noticia vieja, ¿no? Ya se sabe qué pasó. No, pero no se ha vivido eso. Y él lo escribió en primera persona como si él fuera el náufrago, ¿no? Fue algo extraordinario. Y eso ni siquiera, vuelvo al tema de lo que decía yo de Zidane, lo que es admirable es que, por ejemplo, ni siquiera el protagonista de la crónica, el náufrago, sabía que era el personaje de una historia. Él era un pobre diablo que había estado 10 días en alta mar sin comer ni beber, y que había salvado el pellejo de milagro, y se sentía pésimo, ¿no? Y entonces dice, me salvé, además en un barco que llevaba contrabando, ¿no? Pero solo supo que era un personaje cuando leyó la crónica y la entendió, ¿no? Se entendió a sí mismo dentro de la historia. Entonces muchas veces la crónica, esa vida privada, es incluso reveladora para el protagonista de los sucesos. Sí. Hola. Hola. Mi lado es sobre la figura autoral. Así como bien hablabas ahorita, el lector está cambiando. Y una de las cosas que puede cambiar a partir de Internet es de que tú puedes transformar los textos. Si a mí no me gusta el final de Hamlet, lo cambio y fueron felices para siempre. Tú como autor, ¿cómo verías que alguien cambie un final de La Casa Pierde o de lo que tú quieras? Bueno, es un juego muy válido, ¿no? Por ejemplo, Vargas Llosa dice que una de las primeras cosas que escribió en la vida fue una respuesta a un episodio ya casi al final del Vizconde de Bragelonne, que es el tercer libro de los Tres Mosqueteros, en cuando muere D'Artagnan. Y él dice, no puede ser que D'Artagnan haya muerto, esto no puede ser, esto necesita otro final. Entonces escribió otro final, ¿no? Y dice, fue mi primer texto literario. Entonces yo creo que es un impulso muy válido, y yo creo que podríamos nosotros jugar a eso, ¿no? Desde luego, a mí me gustaría que haya esos finales, y probablemente algunos serán mejores que los míos, ¿no? Pero que también quede en algún lugar de la galaxia, ¿no? Los cuentos con el final original, ¿no? Así sea para ver cómo se superaron, ¿no? Pero me parece que es un recurso rico, ¿no? Meterse en la piel de otro escritor, porque además para que el final sea bueno, debe parecer que pertenece al mismo impulso, o sea, que tiene el mismo estilo, la misma mentalidad, ¿no? La misma capacidad que tuvo ese escritor para llegar a ese momento, pero alguien encontró otra salida, ¿no? Sí. No sé si buenas noches, sí, tenemos un par de preguntas de nuestros amigos tuiteros. ¿Quién está hablando que no veo? Yo, aquí atrás. Ah, está atrás. Buenas noches. Hola, buenas noches. Twitter oficial del Museo del Chopo. Pregunta editorial Paroxismo. ¿Puede haber grandes escritores que escriban mal? Y tengo otra más, de Capitán Gato 69, que si escucha rock mexicano actual, y si lo hace, ¿cuáles bandas escucha? Y otro chico más nos pregunta que cuándo regresa a Querétaro. Muchas gracias. Bueno, a ver, primero que nada, la primera pregunta me parece interesantísima. ¿Puede un gran escritor escribir mal? La situación sorprendente es que sí. O sea, ha habido grandes escritores que han escrito mal.
De hecho, por ejemplo, Cervantes se consideraba imperfecto y mucha gente lo consideró imperfecto. Hay muchos descuidos en el Quijote, prácticamente es el primer y único borrador que se conoce. Él mismo pensaba que era un divertimento y durante 2 siglos fue visto como un libro gracioso, se convirtió en un clásico en Francia, en Alemania y en Inglaterra, y solo 2 siglos después se convirtió en un clásico en la lengua española. Hay escritores, por ejemplo, el escritor argentino Roberto Alt, que era periodista y hablaba con un lenguaje muy vinculado con el lenguaje popular de las calles, el lunfardo. Él decía que no había tenido tiempo de aprender ningún lenguaje académico y que hablaba según oía a la gente hablar en las calles. Entonces escribió con muchos descuidos y había escritores como Borges que lo despreciaban por eso, porque era muy rudimentario desde el punto de vista estilístico. Y Ricardo Piglia tiene una frase muy buena al respecto que dice que es muy fácil corregir un texto de Roberto Alt, pero es imposible escribir un texto como él. Entonces ahí es donde está el secreto, que se puede escribir mal, pero a pesar de todas esas torpezas, lograr una gran literatura. Todas las personas que hablan ruso dicen que Dostoyevsky escribía un ruso muy deficiente, ¿no? No estilísticamente muy inferior a Turgenev, por supuesto, o a Tolstoy, ¿no? Y entonces es maravilloso que con ese lenguaje desaliñado hayan llegado esas obras tan poderosas a nosotros. Eso ocurre, y ha habido, por ejemplo, en el arte, Luis Buñuel, por ejemplo, en el cine, él deliberadamente era descuidado en sus películas, le chocaba el preciosismo, ¿no? Hay una anécdota en que Gabriel Figueroa, que era su fotógrafo, y como ustedes recordarán, Gabriel Figueroa conocía el paisaje mexicano y lo retrataba como nadie, ¿no? Retrataba las nubes del altiplano de México como si fueran sólidas, como si fueran rocas flotando en el cielo, el estilo de los cuadros del Dr. Atl, le daba una gran densidad al paisaje, los magueyes, todo. Entonces cuentan que en una ocasión le había preparado una toma enormemente pintoresca, muy estética, desde ese punto de vista, la vio Buñuel y dijo, no, esto está demasiado bonito, y volteó la cámara y había un basurero, dijo, la escena se hace en el basurero. Entonces a él le gustaba que el mensaje superara lo bonito, ¿no? Esa estética relamida, muy cuidada, ¿no? Entonces yo creo que se puede no solamente hacer gran literatura con esos defectos, sino gran arte también, ¿no? Con esas torpezas, ¿no? Andy Warhol, toda su literatura, perdón, toda su obra pictórica, a veces pone incluso los colores fuera de registro, como hacen las máquinas, ¿no? Entonces ilumina una cara y el color del pelo se pasa a la frente y el color de la frente al pelo, y deliberadamente hace como esos errores, ¿no? Para imitar una máquina, o sea que el error también juega un papel muy importante. A Querétaro voy a ir pronto, pero no sé exactamente cuándo, todavía no nos ponemos de acuerdo con Editorial Almadía, en la página de Editorial Almadía, ahí lo podrán ver. Del rock mexicano, la verdad estoy bastante out, o sea, sigo yendo a grupos como Café Tacuba, que me gusta muchísimo, pero la verdad, o Molotov, en fin, estoy un poco estacionado en grupos ya muy conocidos, no conozco grupos muy nuevos. Si tienen sugerencias, son bienvenidas. Sí, no sé si hay otra preguntita por ahí. Pues vamos a... ¿Sí? Bueno, tú dirás, Filip, si hay más preguntas, de acuerdo a lo que ustedes decían. Yo nada más un comentario muy breve, que tiene que ver con lo que se ha comentado aquí. En el Chopo queremos poner énfasis en las editoriales artesanales. De hecho, vendemos diéresis aquí en la tienda, bajo esta idea de que así como el vinil no se acabó con el CD, ni con las descargas, los libros no van a resurgir incluso como objetos de culto. Y en este sentido, mañana se presentan aquí los Taco Shop Poets, que es un dueto, en este caso dueto era un colectivo es un colectivo, pero vienen 2 personajes de poetas de California de los 80, que leían poemas de negros, blancos y latinos en taquerías, y presentan un libro con la editorial Cartonera, donde también tú, Juan, has publicado, que son también libros artesanales hechos, cada ejemplar es único. Si no pueden venir, va a estar transmitido en streaming, como también lo estuvo esta charla, de ahí las preguntas en Twitter. Y yo no sé si haya tiempo para que nos hicieras un comentario, Juan, respecto a, hay muchos ejemplos, pero esta especie de lamentos ante la probable o potencial o inminente caída de un sistema, la literatura vista como un sistema que podría ser
el libro delicioso desde el punto de vista de Barico, de Los Bárbaros, o incluso La Sociedad del Espectáculo de Vargas Llosa, que no me parece delicioso, me parece un tanto cuanto histérico, pero que yo los veo como un lamento melodramático respecto a un cambio de paradigma donde además este tipo de pirámides o sistemas jerarquizados, más allá de la calidad literaria, están probablemente a punto de desaparecer. Bueno, la especie humana y especialmente desde el catolicismo tiene una tendencia apocalíptica, ¿no? Lo acabamos de vivir con el apocalipsis maya, por ejemplo, a fines del año pasado, o sea, la idea profética de que todo se va a acabar en algún momento, ¿no? Y hay gente incluso que se considera así como sibarita de la catástrofe, estaban llenos los hoteles en Yucatán, la gente dice, pues ya que se va a acabar el mundo hay que estar en el epicentro del fin y hay que cargarnos de energía para luego vivir en una realidad paralela, ¿no? Y entonces donde alguien, la chica que quería ser rubia, pues a lo mejor se iba a cargar de energía en Yucatán para ser rubia en su nueva vida, en un planeta distinto, y una cantidad de fantasías apocalípticas y postapocalípticas que surgieron en ese momento. Entonces, continuamente hay esta tentación, y yo creo que los dos libros, el de Barico y el de Vargas Llosa, corresponden como esa idea de canto del cisne, ¿no? De última mirada a una civilización que está desapareciendo y que va a ser sustituida por la barbarie, por el consumo, por el espectáculo. Yo la verdad creo que son visiones muy conservadoras, porque lo único que sabemos del futuro es que es diferente al presente y no sabemos cómo va a absorber ciertas cosas del presente, porque nosotros estamos en el tiempo, pero estamos nosotros necesariamente abiertos a las cosas que vendrán, necesariamente pensando ese futuro, y ahí pues si desaparecen los libros habrá algo que los sustituya, ¿no? Me gustaría, por estar aferrado a la forma libro, que perduraran, y creo que lo harán al menos todavía un buen tramo de la historia, pero no podemos nosotros pensar que el tiempo se detenga, ni siquiera pienso yo que el pasado está quieto. O sea, el pasado también se está moviendo, el pasado no es una zona de clausura, el pasado está abierto y se está modificando continuamente. Recibimos noticias del pasado que nos hacen ver y entender de otra manera lo que ahí ocurrió, cosas que dábamos por sentadas, que habían ocurrido, no necesariamente ocurrieron, y revisamos el pasado, estamos discutiendo con él, nos lo estamos peleando y estamos buscando nuevas maneras de heredarlo. Entonces el pasado no está quieto, el pasado es un sitio muy movido, ya sucedió, pero no deja de ocurrir, es una paradoja. Entonces, si el pasado está así, pues con más razón el futuro, creo que debe ser un estímulo al que debemos estar abiertos, y no lo digo simplemente como una aceptación banal de todo lo que llegue, ¿no? Obviamente todo futuro trae destrucciones inmoderadas, trae fanatismos, trae desprecio por formas anteriores, trae incomprensiones. Todas las épocas han tenido digámoslo así, esta tentación de la aniquilación del pasado, del borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces, desde luego que hay que preservar y defender muchas cosas, pero yo creo que la literatura puede seguir existiendo como palabra, ¿no? Entonces, a mí me gusta muchísimo la etimología de rapsoda, ¿no? El rapsoda era el que contaba las historias en la antigua Grecia. Entonces, Homero es un rapsoda. Probablemente hubo muchos hombres que hemos sintetizado con el nombre de Homero, pero lo interesante es que rapsoda quiere decir tejedor. Y yo primero pensé que el tejedor es el que enhebra las historias, y esa es una primera acepción de rapsoda. Pero lo más interesante es que los griegos entendían el rapsoda como el que teje a los distintos hombres entre sí. O sea, el que hace que los hombres se enlacen gracias a sus palabras. Cuentas la Odisea y hombres de distintas épocas y de distintos lugares entran en un tejido gracias a esas palabras. Es el que teje a los hombres entre sí. Ese tejido
son las redes sociales, ese tejido es el chat, ese tejido son los blogs y ese tejido es el libro y son los periódicos en papel o en línea. Entonces, lo que a mí me parece interesante del futuro, y ahí yo no soy nada apocalíptico, es que el tejido está más activo que nunca, ¿no? Entonces, bueno, ya que decimos también las etimologías, la palabra página quiere decir viñedo, ¿no? Y leggere, que en latín, es de donde viene leer, es cosechar. Entonces, la página es el lugar donde se cosecha, ¿no? Entonces, nosotros hoy en día hablamos de página olvidándonos que viene de un viñedo, pero también, aunque ya no tengamos las páginas de antes en la computadora, las seguimos mencionando. Entonces, yo lo que creo es que, como la cosecha de mujeres, la de las letras nunca se acaba. Pues mil gracias a Juan Villoro una vez más por haber aceptado esta invitación. Creo que todo el ciclo está ahora en línea, lo pueden consultar en la página web del Museo del Chopo. Esperamos que sigan llegando para las próximas citas y las próximas reflexiones acerca de esta evolución de la escritura y la lectura. Gracias. Muy buenas noches. Gracias, gracias. Buenas noches. ¿Vas a leer a casa? ¿A dónde? Ah, magnífico, querido padre. Hola, claro, no sé cómo te llamas. Paula, ¿y tú qué haces, Paula?